Martín, No, a lo que estabas escuchando. sí, me interesaba lo que estaba diciendo Maxi, porque coincido con un punto que me parece central, esta cosa de la agenda del largo plazo y la agenda del corto, ¿no? Mm, Todo lo que, el grueso de las iniciativas y de lo que han puesto sobre la mesa en el, tanto en el DNU como en la ley Omnibus, más allá de todo lo que no tiene que ver con la economía, que es un tema también para evaluar, ¿no? Pero apunta a desregular la economía, a volverla eh, más desregulada, mm, burocratizada, más desburocratizada, que son todas cuestiones que, digamos, podemos tener un debate sobre punto por punto, ¿no? Pero son todas cuestiones que atacan cuestiones que se van a ver en el mediano o largo plazo. mm. Y la urgencia macroeconómica no se resuelve con eso. Digo, salvo sí por ahí con lo que tiene que ver con las medidas que pueden impactar en el resultado fiscal de corto plazo, ¿no? O sea, que eso sí puede tener que ver con las retenciones, la fórmula previsional, ¿no? Esas cuestiones sí, pero todo lo Sí, demás no. Entonces, yo coincido en el punto que está haciendo Maxi, o que hizo Maxi hace un ratito, sí, que todas esas cuestiones son relevantes, sin duda, para la economía, son relevantes y hay un problema, sin duda, de crecimiento a largo plazo, pero el principal problema económico de Argentina es un problema macroeconómico que tiene larga data. O sea, digo, mm, la inestabilidad macroeconómica es el principal factor por el cual Argentina ha crecido tan pobremente en los últimos 40 años, sin mm. duda. Sí, Argentina sí, ha tenido alta inflación, crisis recurrentes, crecimiento interrumpido periódicamente, o sea, de 3 años, 2 creces, uno contraes en la economía argentina desde los 60 a hoy. Digo. Entonces, es una economía con enorme incapacidad de tener crecimiento sostenido. Eso no tiene que ver con la tendencia de crecimiento y con los factores más estructurales de competitividad de la economía argentina. Entonces, y además, en el caso particular de hoy, de la situación actual de la economía argentina, donde estamos ingresando en una economía de 20% de inflación de piso, todo eso no le hace cosquillas a la inflación, al problema de la caída del salario real, al problema del ajuste fiscal, al problema del ajuste externo. No le hace cosquillas, no tiene nada que ver. Entonces, mm, ahí yo creo que hay un problema digamos, de eficiencia en los recursos políticos y cognitivos de un gobierno que tiene muchos problemas y se mete dentro del abanico del problema que tiene un montón más que por supuesto pueden tener un rol en señalizar la dirección, y es importante eso, pero no hace falta trabar la agenda legislativa y la agenda política con cuestiones que no hacen al corto plazo, que es donde está la urgencia. claro. eh, y eso, y además quisiera agregar un tema que creo que Maxi lo tocó, no estoy tan seguro, pero porque lo agarré un poco empezado, pero me dio la impresión de que Maxi también mencionaba este punto, que él estaba hablando de la estabilización. Esto no es un plan de estabilización. O sea, acá no está, o sea, acá no hay todo plan de estabilización, y quiero detenerme en a qué me refiero con plan de estabilización. Un plan que busca bajar drásticamente la inflación. Cuando vos tenés inflaciones crónicas, vale decir que vienen de hace muchos años en niveles altos, y sobre todo cuando llegan a niveles como el que está la economía argentina hoy, de 20% de piso, no se baja la inflación solamente con política monetaria como se hace en los países avanzados, que vos tenés 4 o 5, o los países con estabilidad, vos tenés años de estabilidad de precios, inflaciones que van entre 5, 6, 4, 3. Esas inflaciones, cuando se te acelera de 4 a 5 o de 3 a 5, subís un poco la tasa de interés, eh,
domás un poco la demanda, o sea, aletargás un poco el crecimiento de la demanda, eso modera las presiones inflacionarias y vos de a poquito vas del 5, vas de vuelta a converger al 3, 3,5, que es a donde quieres ir. Eso es lo que es la política desinflacionaria de una economía con estabilidad. La política desinflacionaria en una economía con inflación crónica, que es el caso argentino, es un caso en este momento atípico, pero era atípico en los 80 en la región, 80 y principios de los 90, se trata con otra medicina que se llaman planes de estabilización, que no tienen, tienen como característica que son integrales y tienen un elemento, tiene, digamos, 2 o 3 elementos fundamentales. Uno lo decía Maxi, mostrar que los desequilibrios, ya ahí no hace, digamos, cuando vos ya estás en esta inflación, no es que, digamos, te pones a diagnosticar dónde nació el problema inflacionario, si fue una devaluación, si había exceso de gasto fiscal, si había monetización de déficit. Cuando vos estás en este merengue, seguro estas economías tienen un desequilibrio macroeconómico sustantivo, típicamente. O sea, difícilmente tengas equilibrio o superávit fiscal, difícilmente estés en una situación con el tipo de cambio real estable, difícilmente estés con precios que no estén atrasados, o sea, tenés un merengue complejo, que típicamente tenés precios desalineados, problema fiscal, problemas externos seguramente también, entonces tenés que, como primer punto, dar reequilibrar los desequilibrios macroeconómicos, vale decir, vamos a ponerlo concretamente, poner a las cuentas fiscales en una trayectoria que se vean sostenibles. Esto tiene mucho que ver con cómo va a ser el devenir de la política fiscal de ahora en adelante. Pero a ver, espera, detenete ahí, porque yo me pongo en la piel de Caputo de Milei y te puedo decir, y mirá, es lo que estamos haciendo. Dijimos, primero tenemos la economía, la macro está descuajeringada. Bueno, lo primero que plantearon fue una devaluación, un reacomodamiento que ellos llaman sinceramiento de precios en distintos precios regulados, como la nafta, bueno, hablamos antes del tema de las prepagas. Ahora, bueno, hicieron un acuerdo de corto plazo, si se quiere, con el fondo. De acá a abril, digamos, hay dólares para eso. Y te están justamente diciendo, mira, el plan fiscal y vamos hacia un superávit primario del 2% este año. Y estamos en eso ahora. Pero y es llegar, lo que yo me imagino, el puente abril, que llegue los dólares y bueno, de la cosecha, ¿no? Y con eso, bueno, empezamos a hacer, como dice Rapetti, digamos, a equilibrar más de largo plazo, tenemos una economía, una macro un poco más ordenada, estamos en el camino, eso diría Caputo. Sí, a ver, yo coincido con esto, entonces lo que podemos decir del plan de estabilización, en este caso, del plan Caputo, es que es el prequirúrgico, es el proceso previo a una estabilización. Okay. Entonces, estamos ahí, o sea, digamos, digo esto porque es importante, porque yo me doy cuenta en la conversación, sobre todo con los no especialistas, políticos, empresarios, la gente en general, que imagina que la inflación, o sea, que tiene diciembre, enero, febrero, suben los precios y después baja. Y no es eso lo que va a pasar. O sea, yo no veo que vaya a pasar eso. O sea, justamente, vos estás haciendo toda una serie de correcciones que son necesarias para estabilizar. Pero no tenés un elemento central para una estabilización, que son 2 elementos centrales. A ver. Un ancla nominal creíble y una estrategia de desindexación o de romper con la inercia inflacionaria. Que si querés, las dos cosas forman parte, digamos, de la batería de desinflación. Sí. Entonces, ahora, para, y ¿por qué te digo esto? No, te digo porque yo no estoy seguro si el gobierno lo piensa
por lo que yo escucho, lo piensa distinto que lo pienso yo, que el ancla, digamos, que devaluaron 2% de tipo de cambio y después la inflación se va Claro, claro. a ir No, no, yo estabilizando. te Entonces, interrumpía, sí, te interrumpía nada más para que, porque vos, le cuento a la gente que nos está escuchando, viendo, Martín, vos sos no sé si llama un especialista, experto, has estudiado muy detenidamente todo lo que son los planes de estabilización, ¿no? Has tenido publicaciones al respecto. Entonces vos cuando decís, acá necesitas para estabilizar un ancla nominal creíble y una desindexación para romper la inercia inflacionaria, yo quiero que expliques, a ver, en esos dos puntos, que te detengas en cada uno, a ver de qué estás hablando y qué te diferencia esa visión que vos tenés respecto de lo que estás viendo del plan Caputo. perfecto. Dejemos latente que el prerequisito antes de lanzar un ancla es justamente hacer un ordenamiento de los equilibrios macroeconómicos. Vale decir, que vos hayas tomado medidas para mostrarle a la gente que vas a una trayectoria fiscal sostenible. Vale decir que no necesariamente significa que tenés un superávit en el primer año. Simplemente lo que vos tenés que mostrar es que tus cuentas públicas te generan un superávit o un déficit tal que la trayectoria esperada de la deuda pública no explota. O sea, se estabiliza en un nivel de una deuda PBI manejable. O sea, eso puede ser 40% para Argentina. Entonces, Argentina probablemente, dada el historial crediticio de la Argentina, yo creo que Argentina necesita algunos años, mostrar por algunos años que tiene un superávit primario, incluso financiero, que le permita, tal vez financiero no, tal vez un equilibrio financiero le alcanza, pero que le permita sencillamente mostrar que la deuda en relación al Mm, PBI por varios años empieza a caer y baja a un nivel por debajo del 40%, que la va a poner a Argentina en una situación de decir, este país puede pagar su deuda. Y eso es eh, clave para la agenda de crecimiento de largo plazo, porque el costo del crédito depende básicamente de a qué costo la financia el Estado, ¿no? Para que el resto de la claro, economía, los agentes económicos, tengan una tasa parecida a la del Estado. Entonces, eso es una de las cosas, de los prerequisitos. Lo mismo con las cuentas externas. Mostrame que tenés un tipo de cambio tal, un nivel de tipo de cambio, Maxi decía tipo de cambio competitivo alto, pero no importa, el nivel que sea tal que vos ves que la economía creciendo genera las suficientes exportaciones tal que el balance externo, o sea, el balance comercial, vamos a decir exportaciones más importaciones, es tal que no genera déficit de dólares. O si genera un déficit de dólares es muy tenue y se puede financiar con financiamiento externo fácilmente. Entonces, esas son como las dos cosas. O sea, cuando vos mostrás que estás en esa situación, vos estás mostrando que la economía está en condiciones de crecer sin ningún ajuste, porque ya está ajustada, ya está equilibrada. Entonces, esos son los fundamentals, pero eso no te sí, baja la inflación. O sea, vos necesitas eso para después, porque la inflación, cuando está como está ahora, es un problema de que todos estamos todo el tiempo cambiando, ajustando nuestros precios, todo el tiempo. Entonces, mm, en esa instancia, cuando vos ya equilibraste los problemas, los desajustes que tiene la economía, viene un problema de coordinación. Decir, señores y señoras, dejemos de subir los precios, paremos los precios, dejémoslos estables los precios. Eso sería bajar la inflación a cero. O sea, en el precio en el que usted está ahora, quédese quieto ahí. Si vos haces eso, vale decir, no subir tu propio precio. Puede ser salario, puede ser tarifa de energías. Para eso necesitas, obviamente, haber ajustado las tarifas de la energía, del transporte, porque si están desajustadas, no es creíble que la vas a dejar quieta, ¿no? ¿Se entiende? claro, Entonces, sí, sí, entre el paquete de ordenamiento está lo fiscal, lo cambiario y lo tarifario, ¿no? Dentro de lo que yo llamo el prequirúrgico. Entonces, ahí el plan de estabilización, propiamente dicho, tiene un elemento central donde vos decís, paremos. Y es un ejercicio de coordinación. Eso lo hace el Estado. La política macroeconómica es clave. Y ahí el Estado eh, típicamente pone una variable nominal
y ese es el ancla, que la detiene. Que dice, miren, esta variable, que digamos, la inflación viene justamente, es como el termómetro de la inflación, la freno. La variable más relevante en este tipo de economías es el precio del dólar, el tipo de cambio nominal. De vuelta. Que deberías detenerlo. No necesariamente fijarlo, no necesariamente hacer una convertibilidad, ni que hablar necesariamente hacer una dolarización. O sea, eso ya es el caso más extremo. Simplemente es detenerlo. Lo podés hacer de muchas maneras. Podés hacer una flotación administrada, pero lo que tiene que pasar es que si vos venís con una economía que viene al 20% mensual, ese precio clave de la economía, que todo el mundo mira, lo detenés, lo frenás. Sí, sí. Dos cosas para poder hacer eso. Primero, si parte de un nivel real bajo, si ya está apreciado en el momento que vos lo frenás, es poco creíble que lo pueda sostener. Entonces, en general, lo ideal es partir de un nivel suficientemente alto. Esto pareciera ser que lo que hizo el gobierno Caputo, pero no, ahora volvemos a eso. Estoy, digamos, en la teoría, después vamos a ir al detalle. Lo frenás. Entonces necesitas alto y la otra cosa que necesitas es que ese precio que vos estás frenando sea el precio relevante del dólar, a lo cual tenés que unificar el tipo de cambio. O sea, no vale con un mercado con cepo. Primera gran diferencia con la situación actual. Y segundo, tenés que mostrarle al público que ese precio vos lo vas a manejar. Es decir, lo vas a poder sostener. Entonces, no solamente, ¿por qué importa el nivel de partida? Porque si partís de un nivel muy atrasado y seguramente se te atrase más porque es el precio que, el ancla. El inicial, claro. Claro, ¿el ancla qué es? El barco sigue, tiro el ancla ¿dónde queda respecto al barco? Atrás. Siempre el ancla es lo que se atrasa en la desinflación. Entonces, el tipo de cambio va a quedar, en el momento que vos lo frenás, va a quedar atrasado. Entonces, si parte de un nivel ya atrasado y sabés que se va a atrasar más, ya eso es un incentivo a decir, no es creíble este precio. Va a haber una devaluación en el futuro. Entonces, ahí ya tienes un problema para estabilizar. Y el tercer componente es, o sea, unificación, nivel inicial relativamente bueno, y tercero, dólares para sostener ese tipo de cambio. Un banco central con reservas netas negativas no. Entonces, por eso, ese es un primer problema por el cual no es que, o sea, yo no veo que el tipo de cambio nominal hoy, el 2%, sea un ancla. Nadie cree que el tipo de cambio se va a quedar así con la inflación ¿por qué? Porque vos decís 2%. Te va a dar hoy sabremos si es 25, 22, 30, pero sabemos que va a ser alto. Sabemos que enero va a ser alto porque hay un montón de naftas, prepagas. Sabemos que en febrero viene transporte, electricidad, gas, o sea, digo. ¿Y qué van a hacer los salarios si en diciembre 20 y pico, enero 20 y pico, febrero 20 y pico? Van a ir más o menos 20 y pico. ¿Cuánto pueden perder los salarios? Bueno, podés perder 40% en términos reales de inflación en 4 meses. Imposible. No, Entonces, con salarios ya muy bajos. Y ya con salarios bajos. Y ya con salarios muy bajos. Entonces, vas a tener toda la economía en los próximos, digamos, de diciembre a marzo, te diría, en un piso de 20, en torno a, o sea, si vos haces el promedio mensual de este cuatrimestre, yo creo que vas a tener un piso de 20. Entonces, 2% con 24 meses es imposible que se sostenga. No lo tenés unificado. Entonces, no tenés, este programa no es un programa, de vuelta, de estabilización porque no tiene un ancla fiscal. El segundo elemento que yo te decía, además de tener un ancla fiscal, vos tenés que tener mecanismos de desindexación o de lidiar con la inercia, que lo podemos llamar como anclas subcomplementarias. ¿Qué significa esto? Que si todo el trabajo va a caer sobre el tipo de cambio, se te va a atrasar rápidamente y va a tener el problema de que la gente dice, no es creíble, van a devaluar. Entonces vos necesitas, además de comprometer el tipo de cambio como Estado, necesitas comprometer de alguna manera otras cosas. Por ejemplo, tarifas. Decís, las adelanto y ahora que lanzo el plan de estabilización, digo, dejo quieto el tipo de cambio, pero también dejo quieto por 3 meses
luz, gas y transporte. Entonces, vos sabés que ya un conjunto muy relevante del precio de la economía se van a quedar quietos por 3, 4 meses. Y con eso mismo te sentás y negociás un acuerdo de precios y salarios que es un elemento adicional, no es el centro de gravedad del plan de estabilización. Pero es un elemento que ayuda porque vos, si lográs parar el tipo de cambio, parar las tarifas y te sentás a conversar con supermercados y otros hacedores de Fábricas, precios sí, los industriales. y los sindicatos, muchachos, paremos junto con esto, con todo esto que estamos haciendo, por 3 meses dejemos quieto. Y después renegociamos, pero por 3 meses quedemos quietos. Entonces, vos ahí tenés casi el 80% del precio de la economía que de golpe paran. Y ahí tenés éxito. Entonces, si vos querés hacer todo esto, pero no hiciste los deberes antes, no hiciste ajuste fiscal, ¿por qué te importa el ajuste fiscal? Porque si yo veo que vos tenés déficit y estás emitiendo, hay mucho peso en la economía, va a ir al dólar, no te creo que aparece el dólar. Entonces vos el ajuste fiscal lo tenés que hacer. Sin ajuste fiscal no es creíble. Si vos no corregiste el tipo de cambio, no tenés la economía que está generando un superávit comercial, ¿de dónde van a venir los dólares para sostener este tipo de cambio quieto? Entonces, todo eso forma parte del plan de estabilización. El prequirúrgico, ¿qué creo yo? ¿Qué creo que está pasando? Está pasando que están haciendo el prequirúrgico. No estoy seguro de que sean conscientes de que están haciendo solamente eso y que después van a tener que hacer la estabilización. Yo tengo la impresión de que ellos creen que la estabilización viene, como decías vos, Claudio, en abril, con los dólares. O sea, pero ¿qué veo yo? Yo veo 4 meses de mucha inflación. Si el tipo de cambio se queda en 2, se va a ver atrasado. Veo difícil que los productores agropecuarios quieran liquidar a un precio que se atrasó tanto respecto del momento inicial, 4 meses después. Digan, no, pará, corregime este tipo de cambio, está muy atrasado, yo no te voy a liquidar. Entonces, eso lo veo altamente probable. Y lo otro es que ya vas a haber liberado el tipo de cambio, vas a haber liberado el mercado cambiario, va a estar unificado. ¿Cuántas reservas va a tener el Banco Central para poder sostener un tipo de cambio en ese momento? Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que en abril va a ser difícil bajar la inflación. No van a tener la posibilidad. Lo veo me puedo equivocar, puede ser que de golpe aparezcan 20 mil millones de dólares. Se habla de eso, los 15 mil, 20 mil. Nosotros hablamos con mucha gente, Sí. acá, afuera, organismos internacionales. Yo no veo, Maxi lo decía, Maxi creo que dijo, corregime si no lo dijo, dijo, Sí. el fondo le dijo no hay plata. Yo creo que el fondo está diciendo, no hay plata ahora. Déjame ver, dame tiempo, quiero ver cómo vos sos capaz, te creo en la voluntad. No te creo, no es que no te crea, tengo dudas respecto a la implementación, a la factibilidad. No alcanza con voluntad. Tenés que mostrarme que sos capaz de hacerlo, capacidad. O sea, lo que vos estás viendo en esta dinámica que tan bien explicás, digamos, es llega en abril con una inflación promedio del 20% mensual, que le va a costar justamente reducir esa tasa de inflación antes de la cosecha. Entonces no les va a quedar otra que volver a devaluar, porque de otra forma no le van a liquidar los dólares de la cosecha que viene a recomponer la sequía que tuvimos. Ahora, el asunto, Martín, es si ese es el diagnóstico, si ese es el escenario, es un volver a empezar, digamos, ¿no? Porque no. ¿Quién dijo que era fácil esto? Y pero no te quedó nada, no te va a quedar nada del prequirúrgico. Así, che, No, porque, hiciste el prequirúrgico y te comiste un sándwich milanesa justo antes de entrar digamos, a que te operen. Vos estás corrigiendo precios que están atrasados, pero inevitablemente, esto es una tesis que el pionero, la persona que lo hizo más visible fue Federico Sturzenegger en 2016 cuando era presidente del Banco Central, pero Javier Milei también creo que lo dijo recientemente, pero lo dijo en algún momento.
cuando vos corregís precio relativo, no pasa que suben un precio y otros bajan. Entonces que la inflación queda quieta. O sea, vos venís en 10% de inflación mensual. Tenés que subir tarifa, tenés que subir el tipo de cambio, Claro. entonces suben todos esos, pero bajan otros, entonces la inflación sigue en 10%. No pasa. Es falso. Claro. Yo lo discutí con ellos, con Milei no, pero con Federico Sturzenegger lo discutí. Bueno, los economistas tenemos forma de pensar, ¿viste? Tenemos modelos en la cabeza distintos. No lo convencía a él de que eso era, de que yo pensaba que estaba mal. Tampoco él me convenció a mí. Yo creo que la realidad de la experiencia de 2016, la experiencia de Estados Unidos, o sea, yo creo que toda la evidencia está a favor de lo que yo pienso, pero seguramente él piensa lo mismo. O sea, digamos, así somos los economistas. Pero, digamos, lo que yo creo es que la corrección de precios relativos, la corrección de precios atrasados te acelera la inflación. Entonces, yo creo que la economía argentina, que vamos a decir, Massa dejó en el 10%, 11% por ahí, ¿no? O sea, los últimos 4 meses, 12, 8 y 12, o sea, debe dar 11 el promedio ese, vamos a simplificar. Ahora le aplicás una serie de shocks de corrección de precios y te ponen a la economía en un nivel de inflación más alto, que yo estimo va a estar más o menos en torno a 20. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero va a ser así. Sí. Seguramente los primeros meses va a ser más alto y después por ahí un poquito más. Entonces, yo creo que van a haber corregido los precios. Yo creo que los precios se van a haber corregido. Noten una cosa importante. Y pues, o sea, hay más inflación. Los precios relativos se corrigen. Yo te hablé de todos los que suben, pero el IPC, la inflación, es un promedio de precios. Si varios subieron, alguno tiene que haber bajado en relación a los demás. Sube nominalmente, pero sube menos que los demás. O sea, 200, 300% de la energía, hay alguno que sube 30, 20 o 15 por mes, o 18 por mes. ¿Te imaginas cuál? Salarios. Salario, claro. Sí. Entonces, el proceso de ajuste de precio relativo. O sea, cuando uno dice, está atrasado el tipo de cambio. Esto me pasa en clase cuando doy clases en la UBA. Y hay algún alumno inteligente, dice, yo digo, tipo de cambio atrasado, tarifas atrasadas. Entonces, ¿atrasados con respecto a qué? ¿Cuál es el que está adelantado en relación a estos? Los salarios. Digo, yo sé que probablemente entre los que nos escuchan hay gente sensible que esto le puede resultar chocante, ¿no? O sea, digo, no es que uno se babee con el ajuste de los precios relativos y la caída del salario real, pero es eso de lo que se trata. O sea, obviamente es un proceso doloroso y muy espinoso. O sea, hay un elemento moral, o sea, nos gusta, no nos gusta. O sea, los economistas que entendemos que hay desequilibrios macroeconómicos, entendemos que transitoriamente el salario va a tener que caer en relación a las tarifas, por ejemplo. O sea, digo, si uno dice que tiene que subir el precio de transporte, es que va a salir más caro en relación al salario promedio de la economía. Si la energía va a subir en relación y si el tipo de cambio va a subir en relación al salario también. Lo que uno espera es que eso sea transitorio y que después el salario pueda crecer. Pero, y cierro con te doy la palabra, Claudio. El problema es que entonces vos te movés de una inflación de 10, 11 a 20, corregís precios relativos. La corrección de precios relativos tiene un elemento de caída de salario real y por eso es contractivo. Por eso es estanflacionario. Milei tiene razón cuando dice va a haber una estanflación, va a haber un impacto estanflacionario, vale decir, se va a acelerar la inflación. Ya estábamos en estanflación, pero se va a acelerar, se va a intensificar la estanflación. Va a haber más inflación, menor salario real y menor nivel de actividad. Y ahí entramos en esta interacción desde el punto de vista analítico muy interesante, desde el punto de vista de vivir en este país muy tenso, que es la interacción entre la economía y la política. La pregunta, lo que yo te quería comentar es que cuando te decía, bueno, es como volver a empezar, vos me decías que no, pero a ver si yo entiendo, si se necesita otra devaluación, el trabajo que ya hiciste
subiendo las tarifas, como se van a subir ahora a partir de febrero, la intención del gobierno, o quitar subsidios, ¿no? Subiste combustibles, digamos, un montón de precios regulados de la economía y algunos dolarizados. Si vos volvés a subir el dólar y otra vez se te quedan atrasados, por eso decía un volver a empezar, con salarios que históricamente están en $400, ni siquiera a la salida de la crisis de 2002 estaban. Lo que pasa que por eso yo creo que la inflación, vos ya el piso es más alto, porque yo lo que estoy previendo es que Sí. Los salarios van a empezar a ajustar al ritmo de la inflación pasada. Entonces, los salarios perdieron en febrero, van a empezar a recuperar. Seguramente si se da ese salto que me parece probable, van a volver a caer y va a volver a empezar. O sea, es un proceso donde se pierde y se recupera. En promedio, este año que estamos empezando a transitar, el salario real va a ser más bajo que el del año pasado. Eso sin duda, ese es el ajuste del tipo. En promedio, el precio de las tarifas va a estar bastante más alto que lo que estaba el año pasado. El promedio del tipo de cambio va a estar más alto que... ¿Qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas. Es un escenario muy complejo. Puede pasar una cosa, puede ser que este proceso sea muy desgastante, pero que la sociedad acompañe, más que acompañar, digamos, no obture, no se queje, haya manifestaciones, haya caído. Yo sinceramente creo que va a haber una pérdida de la popularidad del presidente. Yo creo que este fue el pico de popularidad, ni bien empezó. Yo creo que los próximos 6 meses va a caer la popularidad del presidente y del gobierno. Pero no necesariamente eso significa, digamos, que se obtura este proceso. Digamos, en muchos procesos de ajustes, la gente está mal, se queja, no está bien. Si tuvieran que elegir en ese momento, por ahí votarían en contra. Pero la cosa va. Entonces, si la cosa va, entonces vos, efectivamente, con más inflación, con recesión, pero el tipo de cambio está en promedio más alto, las tarifas las corregiste bastante, el déficit fiscal los corregiste, tal vez no tanto como esperan, pero lo corregiste, porque estás haciendo cosas. Llegás a junio, julio, y por ahí el fondo dice, bueno, no había plata en enero, pero bueno, sentémonos, porque estás por ahí en condiciones de estabilizar, y te veo bien encarado, entonces por ahí hay además, el Banco Central en ese proceso debería ir acumulando reservas, porque va a haber una buena cosecha, va a haber buenas exportaciones, además porque la economía va a estar contrayéndose, entonces va a haber menos importación, entonces debería haber un saldo comercial que le permita al Banco Central reconstituir reservas. Entonces, hay una trayectoria que por ahí yo no la veo de vuelta en abril, pero tal vez en tercer trimestre, cuarto trimestre, no sé bien dónde ponerlo, pero digamos, ya habiendo pasado algo, ya habiendo el Banco Central acumulado reservas, si logra acumular reservas, ¿no? Si esto pasa, si el ajuste fiscal está mostrando resultados y más o menos el gobierno ha mostrado que ha tenido capacidad para no solo mostrar voluntad, sino que ha tenido alguna capacidad para implementar, ha negociado, ha sabido negociar, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí haya alguna ayuda financiera que junto con la acumulación de reserva del Banco Central le permitan hacer esta estabilización de la que yo te hablaba, que es la parte 2 de este proceso. ¿Puede pasar eso? Sí, no, si querés te cuento, digamos, otros escenarios posibles, porque, digamos... a ver. No, ese es un escenario relativamente bueno. Puede que haya un escenario todavía mejor, que yo no lo estoy viendo, no puedo igual, digamos, obviarlo, que es que, pese a que yo no lo estoy viendo, en abril, mayo, digo, más temprano, más en línea con lo que piensa el gobierno, puedan hacer este proceso de estabilización. Puede ser que hagan una segunda devaluación y unifiquen el tipo de cambio. Ahí sube de vuelta el tipo de cambio, pero unifican y lo va alto de vuelta y lo fijan. Ahí, digamos, la clave, ¿cuál sería? Que se vea que hay una baja que la inflación sea más baja de la que vos decís. No, yo creo que ahí es que el Banco Central pudo acumular
bastante más reservas que lo que uno intuye, y yo creo que tiene que venir acompañado de algún paquete de ayuda financiera que le restablezca reservas al Banco Central. Entonces, Claro. si eso ocurriera, yo no lo estoy viendo, yo lo que estoy viendo tanto de Wall Street como de Washington es, déjame ver, quiero ver. Y quiero ver para mí no es enero, febrero, marzo, para mí es un poquito más. Entonces, por eso yo, en el escenario relativamente optimista que te planteaba, que es un escenario feo, con alta inflación, caída de salario real, Sí. pero con una estabilización a final de año posible, logres. Por ahí me equivoco, soy más pesimista que la realidad y aparece antes. Ahora, también, digamos, hay un escenario más dramático, que es que, digamos, que en este proceso, que es difícil, bueno, le cueste más la implementación, haya más obturación tanto de la política como de la sociedad, tanto Washington como Wall Street y los propios argentinos digan, tal vez no puedan, esto es más difícil, entonces en vez de haber más oferta de dólares, hay más demanda de dólares, entonces tengas otro episodio adicional digamos, un salto cambiario no del todo controlado, que es parte de una inflación ya de 20, y ahí ya te podés meter en una sintonía, en un margen muy cercano a lo que puede ser una hiperinflación, ¿no? O sea, que de vuelta, yo creo que a mí entiendo desde el punto de vista de un presidente, me parece que es un presidente economista, entonces parece que lo que dice como presidente también lo dice como economista. Argentina no estaba, o sea, él no recibió una economía que iba a una hiperinflación. Eso me parece que está mal. Es incorrecto, no es verdad. Que podía, digamos, yo creo que ellos han sido un poco abruptos y muy sueltos, digamos, han hasta casi alentado la inflación, o sea, han hablado, viste, o sea, digamos, comúnmente un gobierno trata de decir que la inflación va a ser más baja que la que es, no más alta que lo que termina siendo. O sea, digo, ha habido una cosa medio rara en eso, medio exótica, de alentar, o sea, de no poner, digamos, yo te imaginarás después de todo lo que te acabo de contar cómo se baja la inflación, no creo que vos bajar la inflación, como decía Maxi al comienzo, poniéndole una pistola en la cabeza a un gobierno del país. Claro. ¿No? O sea, es una estupidez eso, no tiene sentido. Sí. Pero también es cierto que vos, en el proceso de manejar la política, esos acuerdos te van dando un poquito de oxígeno como para ir maniobrando. Entonces, una cosa es llegar a tener que estabilizar con la inflación en 15, 18, y otra cosa es en 25, 30. Es distinto. Sí, antes de charlar nosotros, al comienzo, charlamos con Augusto Darget, que es un hombre de mercado con muchísima experiencia, 35 años en el mercado. Él dice que su visión, y te la traslado por más allá de lo personal, porque hay mucha gente que piensa lo mismo, que habiendo liberado las fuerzas del mercado, o estando en proceso de eso, bueno, eso va a generar una ola de confianza tal que, bueno, que rápidamente, no solamente por llegada de inversiones, rápidamente se va a lograr un descenso de la inflación y un encarecimiento en dólares de la Argentina. Muy optimista él, ni siquiera él no planteaba la cuestión de una posible dolarización que circuló otra vez como versión en la última semana, pero sí muy optimista. Ese escenario, digamos, de liberalización, y como es algo inédito, ni siquiera en la época de Menem existió, pueda provocar una mejora del escenario de la economía económico argentino. ¿Vos lo ves o no, digamos? No, por el lado de la liberalización no es el camino. A ver, te voy a decir lo que pienso yo, pero antes diría qué ve el mercado. El mercado no ve eso. O sea, hubo una recuperación del precio de los activos de Argentina, los bonos que estaban en el 30 subieron hasta 40 y cayeron de vuelta, o sea, no pasaron los 40 centavos, o sea, digo, una módica mejora en los precios de los activos.
yo creo que, digamos, independientemente de lo que piense Martín Rapetti, el mercado, vale decir, todo lo que tiene que tomar decisiones de si le genera confianza o no a Argentina, a la luz de cómo eso se manifiesta en los precios de los activos argentinos, yo te diría que no hemos visto hasta ahora una avalancha de confianza en Argentina. Eso me parece que es irrefutable, porque está puesto ahí. Es lo que pasó, Si viéramos que hay una enorme confianza, una gran expectativa en Argentina, estaríamos viendo un desplome, o sea, que la prima de riesgo país que paga la Argentina es mucho más baja que la que estamos pagando hoy por hoy. Ahora, alguien podría decir, bueno, está bien, lo que pasa es que todavía no vimos que toda esa iniciativa de desregulación, de liberalización, etcétera, etcétera, se plasme. Bueno, claro. Precisamente es el tema. O sea, el tema es ese. El tema es que la estabilidad también tiene un enorme elemento de estabilidad política, de compromiso político con el proceso de transformación. Y acá lo que vemos, pues, a ver, siempre, y vos mismo lo mencionaste, se compara a Milei con Menem, ¿no? Hay muchas diferencias entre Menem y Milei. No quiero decir con esto que Milei no va a tener el éxito que tuvo Menem en estabilizar o en transformar la economía, por lo que, o sea, digo, simplemente digo, las condiciones de inicio son muy diferentes. ¿Qué quiero decir? Primer punto, bueno, tal vez secundario, a mí no me parece trivial, pero bueno, Menem era un político con mucha experiencia política. Digo, Milei no. Y del peronismo, además, ¿no? Además de la experiencia. Por eso, bueno, segundo tema, era el líder absoluto, indiscutible, había ganado una interna, de la principal fuerza política. Con, ya no me acuerdo, pero decenas de gobernadores, miles de intendentes. Sí. Y mayoría en las dos cámaras del Congreso. Mayoría en las dos cámaras del Congreso. Porque eso, o sea, Milei tiene 38 diputados, necesita 129 para el quórum, y 7 senadores. Ninguno de todas estas personas con experiencia legislativa. No es un tema menor. ¿Y qué pasa si hoy Milei salió a decir que la ley el tema, o sea, digo, por eso es importante, muy importante distinguir dos conceptos. La voluntad de transformar y la capacidad de hacerlo de forma sostenible, que sea percibida como sostenible. Porque además, yo creo que Milei, con lo del DNU, siente un precedente muy complejo. Porque digamos, a nadie le gustan los DNU. Más allá de que este DNU es más amplio que cualquiera en la historia. Si vos querés los DNU de Menem, eran con la mayoría en las dos cámaras. O sea, ¿quién se le iba a objetar su propio partido el DNU? No, por supuesto que no. Si era el jefe. Acá él no tiene esa situación. Entonces, si Milei, en serio, si Milei transforma el plexo de las normas que regulan la economía con un DNU, porque aprovecha una circunstancia de desorientación política, ¿qué te dice que en 4 años del Caño no es exactamente lo mismo dentro de 4 años? Pero con el signo opuesto. Reforma agraria, expropiación. Digo, entonces, yo, digamos, me cuesta ver con lo que vemos hasta ahora que vos digas, no, esto inexorablemente va a una transformación, confianza, porque yo quiero ver justamente cómo en el correr, y es lo que creo que te decía antes, lo que quiere ver Washington, lo que quiere ver Wall Street, a ver cómo se va solidificando este proceso en materia de soporte político. Y digamos, si tiene un stress test bien complejo por delante, por lo que te decía antes, porque va a haber más inflación, va a haber más, va a haber menor nivel de actividad, menor nivel de ingresos, va a haber malestar social, sin duda, me parece, va a haber un empeoramiento del humor social, yo creo que va a haber una caída de su imagen, y tiene un gobierno
que es como un equipo de fútbol que se conoció en el vestuario. Ah, vos vas a jugar de 9. Claro. No es un, digo, a ver, digo, no lo quiero, lo quiero hacer ilustrativo, no es una cosa peyorativa. No, se entiende, estamos en una discusión política. Veamos quiénes eran los voceros económicos de Javier Milei, candidato a presidente, y quiénes son los que manejan hoy la economía argentina. Ninguno de los que estaban de voceros están ahora en el equipo de gobierno. O sea, entonces, hay muchas fuentes de interrogantes. Yo con esto no necesariamente, por eso te digo, no necesariamente, creo que lo que hay es mucha incertidumbre. Entonces, sí, yo creo que hay muchos escenarios posibles, como los que te planteé. Soy bastante menos optimista que lo que plantean algunos. Yo no veo la inflación cayendo tan rápido, por todo lo que te dije. Me parece que ahí están subestimando la inercia, porque, digamos, es muy difícil, digamos, no podés, con una economía que tiene 4 meses de inflación en 20 y pico, dejar contratos con indexación semestral o trimestral, porque se hace pelota. Entonces, la frecuencia de ajuste de los precios y de los contratos se va a achicar. Entonces, yo creo que eso va a pasar. Y entonces creo que ahí va a haber más inflación de la que está viendo una parte importante de la profesión y también del propio gobierno. Martín, fue un gusto hablar con vos en un largo rato, así que muy interesante todo tu planteo. Y bueno, agradecerte y ojalá tengamos un buen año, por lo menos que pinte un poco, que termine como vos pensás que puede llegar a terminar. Sí, y que gane Boca también, que salga campeón. No, bueno, chao, me hubiese dicho eso al principio, hermano, te corta, no. Alguna alegría personal. No van a ganar. Bueno, che. Te mando un abrazo, Martín. Muchas gracias. También. Que estén ¿Cómo bien. no? Chao. Ahí estaba Martín Rapetti, el economista, obviamente, ustedes lo conocen, que fue miembro fundador, fundó y dirige actualmente la consultora Equilibra. Bueno, muy interesante la charla, macroeconomista, obviamente.